Estamos ya con el abogado Jorge Luis Mamani, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Electoral. Buenas noches, doctor Mamani. Bienvenido. Muy buenas noches, Mabel. Gracias por la invitación. Bien, hay muchas cosas de las que hablar, pero vamos a tratar de centrarnos en las más inmediatas. Esta mañana ha habido una audiencia en el Tribunal Constitucional para tratar la acción competencial planteada por el Congreso de la República respecto a una resolución de la Corte Superior de Lima que restituía a Inés Tello y Aldo Vázquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto ha quedado al voto, pero según algunos analistas es más probable que el fallo sea a favor del Congreso, con lo cual, una vez más, serían separados de la Junta Nacional de Justicia estos dos integrantes, Tello y Vázquez. Entonces, realmente para la población parece que es como un juego de poder, ¿no es cierto? Los retiran, los reponen, los vuelven a retirar, los vuelven a reponer, los vuelven a retirar. Es decir, ¿qué clase de seguridad jurídica hay en nuestro país si esto ocurre en las instancias más altas, como es en este caso la Junta Nacional de Justicia? ¿Le parece a usted que aquí hay un abuso de estas contiendas competenciales o que el Tribunal Constitucional está yendo más allá de, o sea, está enfrentando directamente al Poder Judicial? ¿Cómo podemos entender esto? Sí, estamos ante esa difícil situación de conflicto, ¿no? Por un lado, el Poder Judicial es un órgano, bueno, es un poder del Estado. Y el Tribunal Constitucional tiene, pues, en realidad una categoría de órgano autónomo. Por nuestra Constitución, es el máximo intérprete a nivel de nuestra Carta Magna, la Constitución. Nunca antes se había visto tanta así frecuencia en demandas competenciales, ¿no? Es decir, en esta disputa, en este conflicto, por qué competencia le corresponde a un poder o a un organismo. El Congreso ha recurrido a esta figura competencial porque se ha visto que es una figura que va directamente al Tribunal Constitucional, es decir, no pasa por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto es cuestionable o no, pero así está, o así ha sido prescrito en el Código Procesal Constitucional. Lo correcto en mi posición, si estamos ante la vulneración de una función, de un derecho, es que se debe recurrir al amparo. De hecho, hay un proceso de amparo vigente en este momento por los dos actuales, en este caso, magistrados de la JNJ, el señor Aldo Vázquez y la señora Inés Tello. Hoy día incluso se ha concedido la apelación en el Poder Judicial para que lo vea una sala suprema el caso. Y de ahí recién debería ir a favor de los dos, a favor del Congreso para que vea el caso exacto. Y ya si fuera a favor de uno o en contra de uno del otro, debería ir pues vía agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Esta es la vía usual, la vía idónea, lo que siempre hemos visto, ¿no? Durante las últimas décadas. Pero bueno, puede ser cuestionable, pero en todo caso hay otra figura, hay otro recurso llamado el conflicto competencial, que es el cual ahora estamos viendo, y el tribunal o los tribunos en estos días o semanas, yo creo que van a ser días, van a votar si le dan o no la razón al Congreso, y da la razón, dejarían nuevamente de ser magistrados los señores Aldo Vázquez e Inés Tello. Sí, también considero que hay una cierta sensación de incertidumbre jurídica, aunque no es menos cierto que la máxima instancia a nivel de interpretación constitucional es el Tribunal Constitucional. Es decir, que de alguna manera sabríamos pues que ante esta decisión lo que resuelve el Poder Judicial tendría, digamos, acabaría de igual manera que lo que como ahora resuelve el Tribunal Constitucional. Quizá lo que aquí quedaría es la vía internacional, ¿no? En uno u otro caso, ¿no? Como se resuelva. Pero sí coincido en que tenía una suerte de incertidumbre jurídica, porque estamos, no solo en este caso, sino con varios casos en los cuales ingresan, salen, resuelven repuestos, nuevamente son excluidos, ¿no? Entonces, esto sí es un panorama un poco preocupante para el país. Ahora, pueden ir paralelas
esta demanda competencial y la acción de amparo, es decir, sea como sea que resuelvan, eso no detiene la acción de amparo. Y si la acción de amparo sale en otro sentido, no entiendo bien esto. O con Claro, esta es medida que competencial el amparo ya queda fuera. no, porque el amparo es para una vulneración de derechos. Es decir, los señores miembros de la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, han dicho que se han afectado mis derechos. Entonces, la única vía que existe para ello es el amparo. No obstante, en el caso del Congreso, de hecho, tiene que responder a ese amparo, pero ha recurrido a otra vía, que es el Poder Judicial está yendo o resolviendo un caso que no está en su competencia, porque el Poder Judicial ha decidido anular una decisión política llamado juicio político que ha tomado el Congreso. Ha invadido una competencia del Parlamento, que es cierto, o sea, probablemente pueda hacerse, en todo caso pueda ser cierto. Entonces hay este conflicto. El proceso para cuando alguien invade una competencia de un poder, un organismo autónomo del Estado, es la demanda competencial, el proceso competencial. Y cuando un ciudadano se siente vulnerado en su derecho, es el proceso de amparo. Entonces son diferentes procesos. Claro, pero Ahora se bien, pueden claro, da la contradecir casualidad, en cierto claro, da la momento. casualidad que en este caso es como que se juntan porque al fin y al cabo hablamos de mismos sujetos y al fin y al cabo es el mismo objetivo. Entonces, esto es algo muy singular, muy particular, pero repito, finalmente, como bien decías, y ya para ir a con lo que has dicho, lo que resuelve el Tribunal Constitucional vía competencial sería también lo que resuelve en el futuro a ese proceso que va a continuar en el Poder Judicial sobre el señor Vázquez. No es que se va a cortar, tiene que continuar porque es otro proceso. Pero si contradice al Tribunal Constitucional, prevalece el Tribunal Constitucional. ¿Es así? No creo Digamos que lo que lo contraría amparen. porque lo que el tribunal va a resolver va a decir, ¿ha habido o no una invasión de competencias? Es lo que resuelve el Tribunal Constitucional. No sé si porque lo que esto también ha pedido ampliar para que se pronuncie específicamente sobre este caso. No sé si lo acepta el Tribunal Constitucional, pero sí va a decir, ¿ha habido o no ha habido una invasión de competencias? Es que si dice que sí ha habido, entonces se supone que ya eso que ha resuelto el Poder Judicial ya no puede ser. Y si a su vez la Sala Suprema sí le da la razón a Aldo Vázquez y a Inés Tello, ahí, ¿qué pasa? Estamos en eso. Coincido. O sea, es que sí, estamos en esa situación. Incluso, como se ha visto, no sé si recuerdas hace poco, para aplicar una ley, y el Poder Judicial en pleno dijo, no se puede aplicar porque es inconstitucional. Que de hecho nuestra Constitución dice que tenemos un modelo mixto, o sea, un control difuso que lo hacen los jueces ordinarios, el Poder Judicial, y un control concentrado que lo hace el Tribunal Constitucional. Claro, el tribunal dijo, ¿cómo va a decir que una norma es inconstitucional? El profesor que sí lo puede decir, pero si el máximo intérprete soy yo, que soy el Tribunal Constitucional. Entonces, sí, esta situación muy particular no le habíamos visto antes porque estábamos en otros momentos, otra época, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a esta suerte de competencia entre poderes, ¿no? Así es. Sí, yo coincido en que se genera gran incertidumbre y esto no le hace bien al país, ¿no? O sea, lo idóneo sería que todo termine en el tribunal, pero como última instancia. Ujú. Por otro lado, se han contabilizado más de 60, no sé si estoy bien con la cifra, modificaciones a la Constitución realizadas en esta legislatura por el Congreso de la República. ¿Eso se ha visto en alguna época anteriormente en algún otro país? ¿Se puede considerar, digamos, solo modificaciones? Porque aquí ya hay un cambio esencial de la norma constitucional, ¿no? Y muchos sugieren que esos cambios tan profundos o tan numerosos, en el mejor de los casos, tendrían que pasar por alguna discusión mayor, ya que la Constitución es el pacto social que da base al Estado, a la convivencia, ¿no? Entonces, eso debería ser producto de una asamblea constitucional discutida, consensuada, socializada. ¿Qué piensa usted? Sí, mira,
la Constitución tiene 206 artículos, la actual Constitución. Se ha modificado más de una tercera parte de la Constitución. Bueno, casi una tercera parte de la Constitución en todo caso. Efectivamente, esta situación da pie a pensar que si es que se tiene una gran cantidad de reformas, a nivel ya no jurídico, sino más también porque la cuestión es una carta magna jurídica política, no solo es jurídica, es fruto de un debate político, Claro. de un consenso político. Y en esta línea, una reforma, una gran reforma, como las que se han venido aplicando, se ha venido aprobando, debió ser objeto del poder originario, es decir, el poder constituyente. Este poder constituyente debió manifestarse, pues, vía un referéndum, una consulta, y eso es lo que no se ha podido, no se ha visto, ¿no? Ni siquiera había intención de convocar a consulta, ¿no? Ni con preguntas, si está uno de acuerdo con la bicameralidad, con la eliminación de momentos regionales. Como una ya lo había señalado, considero que prácticamente estamos ante un modelo un modelo presidencialista parlamentarizado en una gran proporción, ¿no? Y estamos camino a ser un modelo parlamentarista, donde el Parlamento tiene más poder que el presidencialismo del presidente. Entonces, el Senado especialmente, ¿no? O sea, muy concentrado. muy concentrado, ¿no? No se ha visto en nuestra historia constitucional que tal poder en el Parlamento, ¿no? Siempre en nuestra historia desde la republicana hemos tenido, o el pueblo tenían los militares con los golpes de Estado, o lo tenía el presidente de la República civil elegido por voto popular, no el Parlamento. El Parlamento cumplía con su función legislativa, principalmente, de representación, y una que otra es de fiscalización, ¿no? Pero esta proporción actual que tenemos no se ha visto anteriormente, y esto requiere pues también reformas más urgentes, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo fortalecemos los partidos políticos, ¿no? Y cómo hacemos para que se genere gobernabilidad en quien gane la presidencia. Si esto sigue así de fragmentado en el Congreso, pues la crisis no se va a resolver, va a continuar. Uh-huh. Y dentro de estos cambios, algunos no a la Constitución, pero sí a la norma electoral, se ha modificado sustancialmente también la forma en la que vamos a ir a elecciones en el 2026, en teoría. Y lo que estábamos analizando en otro programa con otro especialista también era de que todos estos cambios en temas electorales están orientados a favorecer a los partidos que actualmente están en el Congreso y más específicamente a las personas que están actualmente en el Congreso. Yo decía, digamos, exagerando un poco la situación, solo falta que saquen una ley donde digan los próximos senadores serán María del Carmen Alba, Vladimir Cerrón, Adriana Tudela, tal, y los próximos diputados serán tales y tales y tales. Eso es lo único que falta porque hay muchas, al menos así lo he leído yo, muchas normas que casi tienen nombre propio, desde eliminar a los movimientos regionales, permitirles a ellos postular alcaldías y gobernaciones, adelantar los plazos electorales, ¿no? Elevar la valla para inscribir nuevos partidos, en fin, es que todo pareciera que es así, hasta restarles responsabilidad penal a los partidos, ¿no? Por si faltara algo. ¿Usted coincide con esta postura? Mira, yo creo que todo eso, incluso si fuera con nombre propio, dirían solo podrán ser reelegidos los actuales, perdón, podrán participar los actuales congresistas en una nueva elección. Incluso esto podría ser razonable si es que hubiera legitimidad, pero no lo hay. O sea, si vemos las diversas encuestadoras, entre un 5 a un 7% aprueba el Congreso.
Entonces, no hay una legitimidad como para aprobar semejantes reformas, ¿no? Como tú bien has dicho, la reelección parlamentaria, elecciones regionales, aumentar la valla para nuevos partidos políticos, es decir, no abrir, pues más bien cerrar la cancha para que solo hayan menos candidatos, menos candidaturas. Sí, hay un gran sector de parlamentarios que probablemente se animen por la reelección, pero también hay un gran sector de partidos políticos que están viendo la oportunidad y no de un gobierno tan débil, porque no hay un gobierno fuerte en este momento, y como no hay un contrapeso en este momento de poderes, es que se están atreviendo a hacer semejantes reformas. ¿Por qué? Porque observamos que no hay un gobierno que pueda usar las normas. Al contrario, ni bien se aprueban cosas, las publica. Y eso hemos visto en los últimos meses. Entonces, o hay un contubernio con el Ejecutivo, o en todo caso, que lo que yo sí creo es que es un gobierno débil, que está sobreviviendo y que sometido al seguirá Congreso. sobreviviendo a ver si llega al 26. Uh-huh, uh-huh. Ahora, esta falta de legitimidad para las normas electorales y en general para la Constitución, ¿no? Porque con el mismo razonamiento, si se modifica un tercio de la Constitución por un parlamento que tiene 2% de aprobación en el sur, por ejemplo, ¿no? ¿De qué legitimidad estaríamos hablando? ¿Qué riesgos trae para la gobernabilidad esta falta de legitimidad en las normas electorales, por ejemplo? ¿Se va a reconocer a las nuevas autoridades? ¿Van a ganar con un 10%, con un 12% la presidencia o las gobernaciones regionales o las alcaldías? ¿Hay ese riesgo? Si no se piensa primero en el país, lo que va a suceder es que se va a repetir el mismo escenario. Un 2026, probablemente también con unas 10 fuerzas políticas que están en el Parlamento, con un primer y segundo lugar de la presidencia que tengan apenas el 18% o 15%, y nuevamente un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque no hay un Ejecutivo que tenga una fuerza parlamentaria considerable como para aprobar sus políticas o promesas de campaña. Entonces, y sumado a ello, partidos políticos aún en formación, en empoderamiento, ¿no? Y formando su militancia, sus escuelas. Tenemos en este momento 30 partidos políticos y probablemente se llegan a 40 partidos políticos, sin movimientos regionales. ¿Cuántos de ellos ya tienen experiencia partidaria? Solo considero que hay 10, me parece que, porque son 10 que tienen en el Parlamento de representación política. El escenario no es esperanzador. Probablemente continúe esta crisis política hasta que se pongan de acuerdo. Yo no sé si de aquí a un tiempo se dé el tema de la Asamblea Constituyente, si esta crisis política va a terminar tipo Chile, ¿no? Que se cansó de la crisis y al final convocó una convención constituyente. No sé si llega a ser a Perú, porque eso requiere muchos factores, ¿no? Sobre todo un momento constituyente, y creo que el país en este instante no está apuntando hacia ello, pero sí probablemente hayan reformas más profundas, ¿no? Y necesarias, ¿no? Una de ellas, urgentes, creo yo, es la reafirmar el modelo presidencialista o parlamentario. Tiene que estar de acuerdo. ¿Qué queremos para el país? ¿O un modelo presidencialista fuerte o un modelo parlamentarizado donde quien elija al presidente sea el Congreso? Si es así, pues que lo aprueben de una vez en la Constitución y que se convoque un referéndum si está o no de acuerdo el pueblo. Pero necesitamos ponernos de acuerdo, un nuevo acuerdo nacional. Y eso creo que se va a tener que dar en estos siguientes años. Por último, los ciudadanos, ¿cómo entramos ahí? ¿Qué jugamos ahí? ¿Seguimos mirando nada más? Sobre todo para el sur, creo que ya hay una excepción y un desánimo generalizado que solo se está esperando las elecciones del 26. Probablemente para castigar a todas las fuerzas políticas. Probablemente, igual no, y surjan nuevos partidos, nuevas figuras, ¿no? En el norte es más que probablemente sean los mismos candidatos que tradicionales, son más de partidos tradicionales. Habrá que ver también que el país está dividido y va a seguir dividido, ¿no? Va a seguir esta dicotomía entre norte y sur peruano, y todo ello frente a Lima capital. El ciudadano de a pie en este momento, lo más cercano que tiene, más allá de pedir a sus partidos, exigir a sus congresistas, a sus autoridades,
en este momento es el panorama electoral, esperar las elecciones y analizar bien por quién va a votar. ¿Por qué? Y sobre todo, no por quién, en todo caso, por qué candidato presidencial, sino por qué partido, por qué programa político va a orientar su voto.